Hola chicos, los saludo un poco afectado por la garganta en estos tiempos de clima. Esperamos no sea Omicron, no. Pero bueno, habíamos quedado con clases pendientes de estos días que pasaron y bueno, aunque fueron vacaciones, yo asumí la responsabilidad con la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y sobre todo con ustedes de que no íbamos a dar por visto los temas y pues obviamente les iba yo a dejar estas clases pregrabadas, ¿ok? Entonces, quisiera empezar la primera clase hablándoles sobre el jefe de Estado y sus agentes diplomáticos. Y aquí, pues quiero hablarles un poquito sobre las características del jefe de Estado y de los agentes diplomáticos, así como del ministro de Relaciones Exteriores, que en México lo llamamos de otra manera. Pero empecemos por el principal, que es el jefe de Estado. El jefe de Estado es el órgano supremo del Estado en materia de relaciones exteriores. En algunos estados es conocido como monarca, ya sea España o Inglaterra. En otros, como presidente, ya sea en nuestro país o en Estados Unidos, primer ministro en Canadá o incluso en Suiza existe un cuerpo colegiado. El jefe de Estado cuenta con privilegios e inmunidades. El primero es la inviolabilidad de su persona. ¿En qué consiste? En la protección especial a los jefes de Estado extranjeros por parte del país anfitrión. Esta inviolabilidad es contra todo tipo de atentado a su integridad física y contra ofensas e injurias que se le dirigirán especialmente en la prensa. La inmunidad civil y penal consiste en que al jefe de Estado no lo alcanzan las acciones de los tribunales civiles o penales de los demás estados. De no ser así, se vulnera la soberanía. Ojo ahí, ni como persona privada, no como representante de Estado, ni durante, y fíjense, ni después de su mandato. Sus funciones son otorgadas y delimitadas por el derecho constitucional interno de cada estado. Ojo ahí, no depende del derecho internacional. Y entre otras, les puedo citar la recepción y envío de agentes diplomáticos y consulares, conclusión y ratificación de los pactos internacionales, la declaración de guerra y los pactos de paz, las declaraciones de políticas internacionales y las alianzas. En nuestro país, en México, la facultad del presidente de la República para dirigir las negociaciones diplomáticas y la celebración de los tratados se halla contenida, ya lo habíamos visto, creo que Nacho fue el que nos leyó esa parte en la Constitución, se halla contenida en la fracción décima del artículo 89 constitucional. Vamos ahora con el ministro de Asuntos Exteriores, que bueno, aquí lo conocemos de otra manera. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo vamos a empezar a hablar de los agentes diplomáticos y después del jefe de Estado deviene el ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores es el encargado de los asuntos o relaciones internacionales de cada país. Ojo, con el consentimiento y bajo el control del jefe de Estado o del Parlamento. Los nombres con los que vamos a conocer a este ministro de Asuntos Exteriores en otros estados puede ser, en nuestro país, es ahorita don Marcelo Ebrard, es el secretario de Relaciones Exteriores. En Estados Unidos se le conoce como el secretario del Departamento de Estado. En países socialistas se le conoce como comisario de Asuntos Exteriores. Y canciller se reconoce universalmente a excepción de Alemania. ¿Ok? Bueno, pero entonces aquí vamos a entender que cuáles son sus funciones. Sus funciones están señaladas o reguladas por el derecho interno de cada estado y entre otras pueden ser dirigir las relaciones exteriores bajo las condiciones señaladas en el concepto. Es el jefe de todo el servicio diplomático y consular y de todos los organismos y personas relativas a las relaciones internacionales. También es su función acreditar a los encargados de negocios y recibe las cartas credenciales de los diplomáticos enviados por otros estados. En México, presten atención por favor, en México las facultades del secretario de Relaciones Exteriores están contenidas, ya lo habíamos visto, esta ley están contenidas en la Ley de la Administración Pública Federal
y propiamente en la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano. Siguiendo con los agentes diplomáticos, vamos a encontrar que independientemente de nuestro jefe de Estado y de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, los agentes diplomáticos son los representantes permanentes en un Estado de los demás países. Existe un derecho de legación. ¿En qué consiste? Consiste en el derecho que tienen los estados de enviar, pero también de recibir agentes diplomáticos. También se les conoce en su locución latina como jus legati. La norma fundamental dice, el jus cogens, no lo olviden, que ningún Estado puede obligar a otro a enviar o recibir a sus agentes diplomáticos respectivos. El derecho de legación solo puede ejercerse cuando hay acuerdo entre partes. El régimen jurídico es el estatuto de los agentes diplomáticos que está regulado por el convenio de Viena, sobre privilegios e inmunidades diplomáticas de fecha del 18 de abril de 1961. Sus funciones principales de estos agentes diplomáticos son la representación, son la representación del Estado acreditante ante el Estado receptor, la protección de los nacionales y de los intereses del Estado acreditante en el Estado receptor, la negociación con el Estado receptor, recoger, utilizando todos los medios legales, información sobre la situación en el estado receptor y enviarla al estado acreditante y así promover las relaciones de amistad económica, cultural y científica entre ambos estados. Ahora, ¿cómo clasificamos a los agentes diplomáticos? La primera categoría, y la que seguramente ustedes ya deben haber escuchado, es que nos dice que hay embajadores, que son los agentes diplomáticos de rango más elevado y consecuentemente los jefes de misión o embajada. Acá quiero también hacerles una aclaración, que los nuncios forman parte de esta primera categoría de los embajadores. Los nuncios son los representantes personales de la Santa Sede y su rango, como se los dije, equivale al de los embajadores. Obviamente estamos hablando del Estado Vaticano. Los otros jefes de misión de rango equivalente, pues su nombre lo indica, son los agentes diplomáticos a los que las costumbres del país acreditante o del receptor no denomina embajadores, sino de cualquier otra manera, pero su función y rango son los mismos que la de los embajadores. Ok, ahora viene la segunda categoría. La segunda categoría es la que incluye a los enviados especiales, perdón. Y aquí hay los ministros residentes o los internuncios. Son una misma categoría de agentes diplomáticos y la diferencia solo está en la denominación. Constituyen una categoría sí menor a la de los embajadores y su envío solo se reserva para los países con los cuales se mantiene un bajo ritmo de relaciones de intercambio. Ojo, México ya no posee ninguno. En México solo tenemos embajadores. La tercera categoría son los encargados de negocios. Estos encargados de negocios, eh, eh, su primera función es la de proteger los intereses económicos, culturales, artísticos, incluyendo los políticos, de su país en los estados con los que no existen relaciones diplomáticas. También son los encargados de abrir camino para iniciar o recomenzar las relaciones diplomáticas con un país. Los agentes diplomáticos comprendidos dentro de las dos primeras categorías se acreditan ante el jefe de Estado, en cuanto que la tercera categoría, es decir, estos encargados de negocios, se acreditan únicamente ante el ministro o el secretario de Asuntos de Relaciones Exteriores. Lo usual, ojo, lo usual es que debe de existir reciprocidad entre los países que guardan relaciones en cuanto a la categoría de los agentes que se envían, pero, como en todo caso, existen excepciones a este principio general. Pero esta función diplomática posee inmunidades y privilegios relativos a su función, válgase la redundancia. La libertad de comunicaciones de la misión en todas las cuestiones oficiales,
la inviolabilidad de la correspondencia oficial, la inviolabilidad de la valija diplomática. Por ahí me da mucha risa porque en estas películas a veces de acción y todo, es lo único que invocan, la inviolabilidad de la valija diplomática, en donde van los embajadores, los agentes diplomáticos o hasta el jefe de Estado. Inviolabilidad de valija diplomática, no, hay muchas más que obviamente ustedes que están ahorita estudiando Derecho Internacional Público, pues están aprendiendo. Esta valija diplomática no será abierta ni detenida, pero también hay que los correos diplomáticos serán protegidos en la realización de sus funciones y la libertad de movimiento de los diplomáticos dentro del estado receptor, salvo restricciones establecidas por razones de seguridad. Ahora, hay también inmunidades y privilegios de los agentes diplomáticos en cuanto a las cosas. Son inviolables, fíjense, los locales, medios de transportes, archivos y documentos de la misión con respecto al agente diplomático y también es inviolable, la residencia privada, los papeles y la correspondencia. Se permitirá la entrada de artículos a la misión únicamente para uso oficial y para uso personal del agente diplomático o de su familia. El equipaje personal de los agentes diplomáticos también es inviolable, salvo cuando haya serias razones para creer que contienen artículos no personales o de importación prohibida. Los agentes del Estado receptor solo podrán entrar en los locales de la misión con el consentimiento del jefe de ella. El Estado receptor deberá además tomar las medidas necesarias para la protección de la misión. Ahora, hay una comisión de la misión diplomática. Aquí es un placet o agreement, es, eh, es la solicitud de grado o beneplácito formulada por el Estado que envía el agente diplomático para saber, fíjense, para saber si esta persona es grata. Si el placet no es concedido, debe de proceder al nombramiento de otra persona y aún concedido el placer, el estado receptor lo puede retirar en cualquier momento. En el caso del personal de la misión y de los agregados militares, navales o aéreos, no se requiere placer, pero el estado receptor puede solicitar que sus nombres sean sometidos previamente a su aprobación. El personal de la misión eh, debe de ser nacional del estado que los envía, pero pueden tener otra nacionalidad, incluida la del estado receptor, si éste no presenta objeciones. Las cartas credenciales, no sé si han visto que a veces, yo lo veo porque a veces el presidente, recibí las cartas credenciales de los señores embajadores de bla, 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 bla. Bueno, y cosas por el estilo. Las cartas credenciales es el documento que precisamente el jefe de Estado acredita, en donde el jefe de Estado acredita la personalidad de un jefe de misión ante un Estado extranjero. Cuando el jefe de misión llega al Estado receptor, envía una copia de sus cartas al ministro del Exterior y presentará luego el original al jefe de Estado. Es aquí donde les digo que veo mucho que don Andrés Manuel López Obrador lo sube. En el caso de los encargados de los negocios, quien firma las cartas credenciales, obviamente es el secretario de Relaciones Exteriores. Estos mismos agentes únicamente presentan sus cartas credenciales ante el secretario o ministro exterior del estado receptor. Y en sentido estricto, el jefe de misión comienza sus funciones a partir de la entrega de la copia de esta carta credencial al ministro de Asuntos Exteriores del estado receptor, según la práctica que prevalezca el estado.